Hola Evelyn, hola Laura. Hola, Víctor. Bueno, Denise, ¿seguís por ahí? Sí, decime. ¿Ya está grabando? Está preparándose, ya. Ah, ok. No, porque no sé bien qué es lo que tiene que aparecer. Aguárdame y te digo. Dale, vos decime, y Ujú. arrancamos. Está en Facebook también entonces. Sí. Bueno. Estamos en vivo. Bien. Bueno, vamos a comenzar este segundo encuentro, charla, videoconferencia de este ciclo de charlas, videoconferencias de Derecho y Literatura. Este encuentro se titula Obra, Archivo y Derecho de Autor, y voy a hacer una breve presentación de la temática. Como bien destaca nuestro querido José Calvo, hay además, digamos, en los estudios de Derecho y Literatura, además de los enfoques Derecho en la literatura y Derecho como literatura, es decir, además del enfoque que busca este cruce con la literatura, analizando contenidos, temas, problemáticas jurídicas en la literatura, que sería el enfoque del derecho en la literatura, y además del enfoque del derecho como literatura, es decir, aquel enfoque que busca en la literatura y en la teoría literaria herramientas metodológicas para aplicar al campo del derecho, tenemos un tercer cruce posible, que es lo que José Calvo propone llamar el derecho de la literatura, que lo que busca es presentar el fenómeno literario desde el punto de vista jurídico-normativo, así lo define José, y los temas que estarían involucrados son la propiedad intelectual, el derecho de autor, los problemas de libertad de expresión, etc. Bueno, uno podría preguntarse si este enfoque es, digamos, constituye un aspecto menor de esta interdisciplina en algún sentido, y es interesante destacar que, por el contrario, digamos, este cruce del derecho de la literatura, se ubica en el ámbito fundacional mismo, respecto de una cierta imbricación, podríamos decir, originaria entre el derecho y la literatura, ¿no? Al respecto me gustaría citar algunas reflexiones de algunos teóricos importantes del siglo XX que han advertido esta relación, esta implicación entre derecho y literatura, ¿no? En primer lugar, en relación con esta idea de los problemas de la libertad de expresión, es interesante reflexionar sobre las palabras de Jacques Derrida cuando propone una imbricación entre democracia y literatura, ¿no? Democracia y literatura como íntimamente ligadas, ¿no? Derrida dice en Pasiones, voy a citarlo, la literatura es una invención moderna, se inscribe en convenciones e instituciones que, para no mencionar más que este rasgo, le aseguran en principio un derecho a decirlo todo. La literatura liga así su destino a cierta no censura, al espacio de la libertad democrática, libertad de prensa, libertad de expresión. No hay democracia sin literatura y no hay literatura sin democracia. No se puede en ningún caso disociar una de la otra, ningún análisis sería capaz de hacerlo.
y cada vez que una obra literaria es censurada, la democracia está en peligro, ¿no? Pareciera que Derrida señala un doble vínculo, ¿no? Por un lado, la institución literaria es posible en un cierto régimen jurídico democrático, y por otro lado, la literatura tiene el rasgo que opera como condición de posibilidad para la democracia, que es este derecho a decirlo todo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, también Derrida, también Foucault han señalado cómo se encuentran también implicadas en el nacimiento, en su nacimiento mismo, podríamos decir, ¿no? Hay una suerte de vínculo originario entre literatura y derecho de autor en particular, ¿no? Esto Derrida lo destaca en sus lecturas de Kafka, ¿no? Señala cómo la literatura solo tiene existencia dentro de las condiciones de la ley, dice Derrida, y en una época en la que se regula el derecho de propiedad sobre los textos, y algo similar va a decir Foucault, ¿no? Que aparece, la literatura que aparece hacia fines del siglo XVIII, cuando los textos se vuelven objeto de propiedad, ¿no? Aparece junto con ese derecho de autor. Digo para señalar una paradoja que es interesante que intentemos reflexionar sobre ella, que es la paradoja de cómo ha sostenido la teoría literaria, entre ellos el propio Derrida y, bueno, el famoso texto de Foucault en el que complejiza la idea de la muerte del autor, pero paradójicamente la literatura que pone en cuestión la noción de autor solo es posible cuando nace el autor, ¿no? Cuando hay un autor. Y, por supuesto, cuando ese autor es regulado a partir de estas operaciones jurídicas, en relación directa con otras dos categorías que advierte muy bien Foucault, un autor, que son la categoría de obra. Y bueno, vamos a incluir la categoría de archivo en rigor. Ahí Foucault creo que no hace referencia a la categoría de archivo, pero que complejiza, digamos, la problemática de la constitución de la obra, ¿no? Ya no se trata simplemente de pensar qué hacemos con esta nota de lavandería de Nietzsche, o con el he olvidado mi paraguas, es un aforismo, no es un aforismo, etcétera, sino que hay digamos, se incluyen una cierta cantidad de problemas nuevos cuando aparece esta relación con el archivo, ¿no? Entonces, un poco vamos a intentar reflexionar sobre esto, teniendo en cuenta un poco también esa dimensión, por supuesto, teniendo en cuenta esta dimensión que acabo de plantear, que podríamos decir teórica, pero que también tiene su complejización en la práctica misma, ¿no? Y por eso me gustaría invitarlos a escuchar a dos especialistas. Voy a presentarlas. En primer lugar, Evelyn Galeazzo, que es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es docente de la carrera de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es directora de investigaciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Desde hace unos años trabaja en el archivo de Alejandra Pizarnik. Esto me resulta particularmente interesante porque es alguien que efectivamente trabaja con los problemas del recorte, con las operaciones que están en juego allí en relación a una obra y un archivo. Y también vamos a contar con la exposición de Víctor Drummond. Víctor Drummond es abogado, es doctor en Derecho y tiene estudios postdoctorales en Derecho, es profesor de la maestría en Derecho de la Universidad de Guanambi, es profesor invitado en diversas universidades europeas, es el presidente ejecutivo de Interartis Brasil, es presidente del Instituto Latino de Derecho y Cultura y es miembro de la querida Red Brasilera de Derecho y Literatura. Además de esto, me gustaría agregar que es un reconocido especialista en derecho de autor y propiedad intelectual a nivel internacional. Así que va a ser un gusto dejarlos con ellos, con Evelyn y con Víctor. Me gustaría empezar preguntándole un poco a Evelyn si nos puede contar estas
digamos, estas problemáticas que ha tenido que enfrentar desde su labor con el archivo de Alejandra Pizarnik. Bueno, hola, los saludo a todos. Aprovecho para agradecerle a Jorge esta invitación y a todos ustedes por la compañía. Efectivamente, como mencionaba Jorge, yo trabajo con los materiales de Pizarnik hace unos cuantos años ya. Empecé bueno, en realidad yo a Pizarnik la leía desde adolescente, estaba como fascinada y un poco hipnotizada por su lenguaje narcótico, ¿no? Pero me puse más en contacto con sus materiales cuando en el año 2007 la Biblioteca Nacional adquiere gran parte de la biblioteca personal de Pizarnik. No sé si todos la conocen, les cuento a los compañeros brasileros que están acá en la reunión. Pizarnik es una poeta argentina que nació en 1936 y murió de una sobredosis de Seconal, a ver si se ve ahí la foto. Sí, se ve. Sí. Fue durante mucho tiempo una poeta de culto, pero ahora es reconocida como una de las voces más significativas de la poesía latinoamericana. De hecho, en la Feria del Libro de Colombia del 2018 fue una de las autoras más vendidas junto con Cortázar y con, por supuesto, Borges. Y tal es el punto del auge que hay sobre Pizarnik que su retrato ilustra las bolsas, el merchandising, el packaging de las librerías más importantes, las multinacionales. Triunfó. Es muy interesante pensar todo lo que pasó con los materiales de Pizarnik para pensar problemas que no solamente ponen en cuestión digamos, lo que Derrida llama el límite entre lo que es la vida y la obra de un autor, sino cuestiones que vinculan no solo a la literatura, sino también a esta noción de la que estaba comentando recién Jorge, que es la noción de archivo con la democracia. Esto es lo que me parece, la cuestión política que me parece más importante. Y como les decía, yo me puse en contacto con el archivo de Pizarnik en el 2007, cuando Horacio González, que era en ese momento el director de la Biblioteca Nacional, adquiere a través de Pablo Ingber, que es un book dealer, un librero anticuario, detector de tesoros, gran parte de los libros que había poseído Pizarnik, y que habían llegado a sus manos a través de Pablo Ingber, que es un poeta y traductor argentino, que había trabajado durante muchos años en el Banco Central con el sobrino mayor de Pizarnik, Mario Nesis. Mario actualmente falleció también. Ellos dos habían sido compañeros y bueno, por una serie de peripecias que tienen que ver con que no tenían lugar donde tener todos estos libros, Mario le ofrece a Pablo Ingber esta parte de la biblioteca de su tía, de Alejandra Pizarnik, y luego Pablo se los ofrece a la Biblioteca Nacional y la compra se realiza a través de este librero anticuario. Igual conozco gente que consultó los libros cuando los tenía todavía el dueño anterior. Y cuando llegan esos libros a la biblioteca, yo tengo la posibilidad de mirarlos, de chusmearlos un poco, y veo que tienen una notable marginalia, o sea, son libros profusamente marcados, muy anotados,
con anotaciones de diversa índole, y marcados en distintos colores. Son muy útiles para hacer crítica genética, que es el estudio del proceso de producción de un texto. Por ejemplo, en la biblioteca tenemos toda la colección de la revista Sur. Bueno, es posible ver cómo los trabajos, los ensayos que Pizarnik fue publicando en los distintos números de Sur, por ejemplo, se iban gestando en los mismos textos que ella iba leyendo. Por ejemplo, leía El pecado mortal de Silvina Ocampo, y hay como una especie de mapa de la lectura crítica que ella iba articulando en los márgenes del libro de Silvina Ocampo. Entonces es sumamente provechoso acceder a esas marcas, ¿no? Además, las marcas, estaba viendo si les podía compartir pantalla, porque las marcas son muy llamativas, están hechas con muchos colores, hay como también una especie de conversión del texto en un mapa, está todo señalizado, y la verdad son muy interesantes. Hay también anotaciones más de índole biográfica, por ejemplo, en algunas contratapas hay direcciones, números de teléfono, a veces el nombre de alguna droga también, como si alguien se lo hubiera dictado por teléfono. Pizarnik consumía bastantes pastillas para dormir, para concentrarse, para relajarse, para los dolores. Y también una suerte de diálogo con su hermana Miriam, a quien después tuve oportunidad de conocer, su hermana mayor, Miriam Pizarnik Danesis, con quien tenía una relación que la crítica y los biógrafos han calificado como de conflictiva, ¿no? El tema es que el problema con la obra de Pizarnik es que no hay acceso, digamos, por un lado, ni a la totalidad de la obra, y por otro lado, ni a los materiales con los cuales se constituiría esa obra. ¿Por qué? Porque el grueso de lo que constituye el archivo de Pizarnik, que serían como el conjunto de todos sus papeles y de sus materiales de trabajo, está en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton. Llegan ahí porque cuando Pizarnik muere, que muere de una sobredosis de Seconal, la madre de Pizarnik le da la llave a Ana Bethiou y Olga Orozco para que acomoden todos esos materiales. Ellas trabajan en la elaboración de un libro póstumo que se llama Textos de sombra y últimos poemas, que estaba mayormente armado ya, o sea, estaba como, Pizarnik era muy profesional y tenía todos sus papeles muy ordenados, pasaba las cosas, las transcribía, en varias oportunidades iba haciendo correcciones sucesivas en esos papeles, y entonces fue de alguna manera relativamente fácil reconstruir este último libro póstumo. Pero había muchísimo más material que ese libro, y ese libro primero estuvo en custodia de un abogado, y después Ana Bethiou, que luego se convirtió en su albacea y editora, cuando llegó la dictadura, frente al peligro de que les pasara algo a esos papeles, cuando se exilia Ana Bethiou, se los lleva en barco junto a Marta Moya, que había sido también la última pareja de Pizarnik, por lo menos la última pareja conocida. Entonces, ellas se llevan en dos grandes bolsas de esos sacos que se usaban para llevar las cosas en barco antes, y el acuerdo era que se las iban a dar a Cortázar. Pero cuando llega el momento de entregar estos materiales, Marta Moya se niega a desprenderse de ellos, porque tienen un grandísimo valor afectivo para ella, y tarda o sea, desde el 76 hasta el 84, es el proceso que le lleva como poder desprenderse de todos estos materiales. Cortázar ya había muerto, y entonces se encarga de la conservación de los papeles Aurora Bernardes, que fue la primera mujer de Cortázar, y convencen a Miriam, la hermana,
Si no se entiende, me van diciendo porque por ahí estoy medio enroscada para explicar todo lo que pasó. Todo esto está publicado en un artículo que se llama Los avatares de su legado, justamente en donde Ana Pekiu cuenta todos estos detalles de lo que pasó con el grueso del archivo Pizarnik, desde que ella recibe las llaves del departamento de Pizarnik, departamento en el que Pizarnik vivió sus últimos años, hasta que quedan depositados en el Departamento de Manuscritos y Libros Raros de la Universidad de Princeton. En acuerdo con Miriam, la hermana, que es la heredera, ¿no? Entonces, todo este material queda ahí, y las obras que empiezan, o sea, los textos de Pizarnik, mientras tanto, son inconseguibles, pues están agotados desde los años 60 y no aparecen nuevas ediciones. La primera edición de las obras completas que aparece, voy a prender acá la lámpara para que la vean, es del 90, yo tengo esta que es del 93, pero no sé si se va a llegar a ver. Bueno, ahí dice poesía y prosa, pero si uno lo abre, ya adentro cambia el subtítulo, se llega a ver, sí, que dice poesía completa y prosa selecta. Entonces, o sea, el título este de obras completas en realidad es un poco engañoso porque la prosa, que en este volumen está constituida por una selección de ensayos críticos de Pizarnik, está justamente seleccionada con criterios que son muy subjetivos y de los cuales no se da cuenta. O sea, es como una selección que hizo según el gusto la compiladora, que es Cristina Piña, que fue es la primera biógrafa de Pizarnik. Y la poesía tampoco está completa. Perdón que te interrumpa, Evelyn, pero como ocurre un poco siempre, ¿o no? Digamos, toda obra completa es una obra selecta en algún sentido, ¿no? Sobre todo con esta idea de archivo detrás, ¿no? Sí, o sea, sabemos que la etiqueta de obras completas la pegan las editoriales y es una estrategia comercial para seguir vendiendo sus volúmenes, pero que nunca vamos a estar seguros, esto lo dice Foucault en el texto que vos mencionabas antes, de que una obra va a estar verdaderamente completa, porque nunca vamos a tener la seguridad, en esto también insiste Derrida, de que no vamos a encontrar después algún texto inédito en algún lado, una carta que el destinatario conservó oculta, otro texto publicado en alguna revista desconocida, de pocos números, en algún lugar remoto del mundo, y que no fue compilada en las supuestas obras completas. Pero al margen de eso, no existe una teoría de la obra, con lo cual, digamos, por más que efectivamente contáramos con todos los materiales, es difícil delimitar qué es lo que estaría involucrado en el concepto de obra. Eso es lo que Foucault dice cuando sostiene que no existe una teoría de la obra y que la supuesta unidad de la obra no se sabe bien en qué se apoya. O sea, esa supuesta unidad en realidad no tiene un criterio claro de definición, ¿no? Claro. Y por otra parte también es un problema seleccionar dentro de, sobre todo hoy en día que hay tantos registros de, por ejemplo, esto mismo, o entrevistas que pueden haber sido orales, de entre todas las infinitas huellas que deja un autor luego de su muerte, cuál es seleccionar, hasta dónde incorporar dentro de la obra, qué cosas dejar fuera y con qué criterio, ¿no? Claro, claro. Este es el... Sí, perdón. Sí, decime. No, quería ir también echando un poco las preguntas que me van llegando, ¿no? Dale. Acá Paula Santamaría pregunta, ¿qué sucede cuando algo no está escrito, digamos, sino filmado con audio e imagen? Si acá, y bueno, lo refiere respecto a una problemática con la que todavía no nos metimos, pero bueno, podemos darle el pie también a Víctor, que es la del derecho de autor, ¿no? Es decir, ¿constituye un plagio
si no se considera el autor de la obra, si yo estoy reproduciendo esa obra, pero no por escrito, sino en audio o imagen, imagen. En fin, no sé si querés empezar respondiendo estas cuestiones, no sé si querés empezar vos, Víctor. La palabra a Víctor. Le entregamos la palabra a Víctor. Y después retomamos. Y retomamos, sí. ¿Está Víctor? Pará, estaba silenciado. Ahí está, Víctor, estaba silenciado. Ahora sí. Se entrecorta cuando hablo yo, no sé, porque como está en el teléfono es un poco más... No, está bien. Bueno, esta cuestión, a ver si comprendo yo. Lo que pregunta la persona es, cuando hay imágenes... Sí, quizás podemos esperar, Víctor, si quieres, para responderlo, y en todo caso podés presentar un poco la cuestión que estaría faltando, que es la del derecho del autor, ¿no? Vale. Yo creo, bueno, antes de todo, muchas gracias Jorge, Evelyn, Laura, todos que están aquí presentes, y algunas personas que conozco yo también, algunos alumnos, estudiantes de la universidad. Siempre un placer compartir ideas, sobre todo en un entorno internacional que podemos discutir cosas en enfoques diferentes. Yo quisiera hablar algunas cosas específicas sobre el derecho al autor que yo creo que pueden ser útiles en este contexto de derecho y literatura, en esta perspectiva de Pepe Calvo, de José Calvo, que es exactamente un poco comprender el sistema, un poco de decir cómo funciona el sistema para la gente que no está acostumbrada a estudiar el sistema de derecho al autor. Bueno, ¿cuánto más tiempo, ya empiezo con esto, cuánto más tiempo llevo yo estudiando el sistema, más veo y estoy seguro de que está equivocado? Cada vez más. Porque el sistema de derecho románticamente pensamos para proteger efectivamente el autor, el creador, la verdad es que está en servicio de la industria. No es un problema que la industria esté presente en un sistema jurídico. La cuestión no es esta. La cuestión es que el sistema ha nacido un poco paralelamente, potencialmente en todos los países del entorno centro-occidental de Europa, y luego ha paralelamente en dos países específicamente crecido como sistemas específicamente producidos para protección de la inversión en productos culturales. Un sistema inglés llamado copyright y un sistema francés de propiedad literaria, artístico-literaria, luego llamado derecho al autor y luego agregado derecho al autor y derechos conexos. Bueno, lo que pasa es que después de la creación de la prensa o de la creación, surgimiento, invención, hay un montón de modos de llamar esto, en el contexto occidental, por Gutenberg y sus socios, Fust y Schiffer, el entorno europeo, centroeuropeo occidental, tuvo acceso a la posibilidad de multiplicidad de acceso a obras literarias y obras musicales por las partituras, y también impresiones de otras cosas que no eran necesariamente obras, una creación humana del entorno de arte y cultura, sino leyes y a veces carteles y otros objetos más sencillos del punto de vista de la originalidad. Lo que pasa es que la protección va a empezar con el origen de los privilegios reales atribuidos de los monarcas europeos a los inversores tipógrafos, los editores, que entonces hacían inversiones en el material físico para hacer esta multiplicidad de acceso de obras, porque transformaban lo que interesa a nosotros en derecho de autor, obras y creaciones en productos. O sea,
podrían hacer con que ideas llegasen o llegaran al público. Eso es el entorno objetivo y filosófico de la prensa, del surgimiento en más o menos el medio de por 1450. En los años siguientes, prácticamente todos los que serían los países del centro y Europa occidental tenían tipografías en muchas ciudades. El entorno estaba más, o el desarrollo social estaba más vinculado a la idea de ciudades que de estados, como sabemos, y muchas ciudades fueron marcos de eso, desde Venecia, Mainz en la Alemania, que fue el origen, Estrasburgo y muchos otros. Entonces, el sistema inglés se va a desarrollar mucho tiempo después de la otorga de privilegios, que empieza en 1400, final de 1400 y tal, casi 1500. En Portugal 1502, pero en países que serían después, ciudades que serían después, Italia 1495-96. Y lo que pasó fue que estas ideas se fueron desarrollando en el interno europeo y finalmente en 1710 en Inglaterra se atribuye la primera ley de derecho de autor que se llama el Copyright Act, el Estatuto de la Reina Ana, en que primeramente los autores tenían un lobby, no tenían un lobby, sino quien tenían serían los impresores. Y al final del proceso legislativo los autores lograron tener un lobby suficiente para que fueran protegidos por su creación, tanto más o menos que los impresores. Bueno, de este corte de 1710, vamos a Francia, aunque en 1740 Dinamarca ha tenido también una ley de derecho de autor, pero va a ser con la Revolución Francesa que se va a crear una idea obvia, revolucionaria, citoyen, en detrimento de la idea de los súbditos, que sería la idea de la ciudadanía, con lo que la atribución de derecho a los autores, por la primera vez, por decir. Claro, lo que pasó en Inglaterra fue semánticamente algo más honesto, porque se atribuyó el derecho a la circunstancia fática que se estaba persiguiendo, que era el derecho de copia. Pero surge ahí en Inglaterra, con esta consecuencia, algo que es un criterio más objetivo de protección, que es el derecho bajo el resultado final, que es el objeto. En Francia, por razones obvias, revolucionarias, la idea era que todos pudieran tener libertad, igualdad, porque la fraternidad es algo que no estaba implicado en este momento, solo en la revolución del siglo XIX, ¿no? En 1848. Y esta idea también pasó a ser una idea de los autores de teatro, y con eso, en 1791-93, surgen las primeras leyes en Francia de protección de derechos de los autores, basada principalmente en la idea de la protección de los autores, de los creadores de textos, más que de los compositores. Bueno, lo que quiero decir con todo eso, primero, dejar claro que el sistema de derecho de autor nace como sistema, primeramente como una protección de las inversiones económicas, y no lleva en consideración la figura del autor como debería llevar por muchas razones. Primero, por una razón económica. Segundo, por una novedad, que era lo que estaba siendo constituido. Y tercero, porque la figura del autor no estaba clara. Incluso en el siglo XVIII, eso era algo que estaba en desarrollo desde mucho tiempo antes, pero que estaba nuevamente en desarrollo la concepción que luego va a ser discutida muchos años después y también por ejemplo de Foucault, de Barthes, contemporáneamente, sobre la muerte del autor, sobre si el autor de verdad era el autor o el sujeto con lo cual se comunica un autor. Bueno, lo que pasa es que este ideario y yo creo que ahí es la relación entre literatura y derecho de literatura y derecho de autor. Un poco para concluir estas ideas generales, la verdad es que el sistema
nace para la protección de la inversión y después, de un modo un poco fantasioso, diría yo, para ser un poco agresivo en la idea, se va a creer que él está protegiendo de verdad al creador, cuando sucesivamente, por muchos hechos, lo que se va a ver es la apropiación de la industria de este sistema como suyo, porque todos los derechos de los autores, de los creadores, son susceptibles, los que tienen valor económico, los derechos patrimoniales, son susceptibles a transferencia. A transferencia, por ejemplo, a una empresa, que es una empresa con lo que es dominante en el proceso de la industria, porque es la empresa que transforma la creación en producto. O sea, ahí se pone un valor económico. No hay autor, claro, estoy siendo muy cínico aquí, bueno, cínico, es suficiente. Transformar una obra o una creación en un producto es hacer con que la obra pueda llegar a la gente, básicamente, en el sistema de derecho de autor. Y bajo este, vamos a llamar así, no es un principio jurídico, pero este postulado factual, la industria se aprovecha de esta situación para tener en manos y transformar siempre y poco a poco el sistema en algo que sea la dominación del mercado. Y la posibilidad de las cargos. ¿Cómo se puede tener certeza de eso? Empíricamente. Desde el surgimiento de la prensa hasta el siglo XIX, el único desarrollo tecnológico que permite la multiplicidad de acceso a obras será la prensa. El fonógrafo, el cinematógrafo, ¿qué más? La radiodifusión, todos estos conceptos de posibilidad de acceso a obras distintas por sonido, por audiovisual, surgirán en fines del siglo XIX, 1895, 96, 97, con lo que la idea de la protección se daba simplemente como protección de la inversión en textos literarios o musicales, por decir, muy sintéticamente. Y las leyes liberales van a surgir después de la Revolución Francesa, sabemos. Tomando, por ejemplo, Portugal, la ley de derecho de autor portuguesa, que va de verdad la primera vez a tratar del tema, será la ley de 1851, con lo que anterior a los procesos tecnológicos de audiovisual, cinematografía y etc. O sea, el entorno de la industria, o mejor, la industria ya había dominado el sistema de derecho de autor, la industria que era conocida como la que era posible de multiplicizar el acceso al público. Y en el siglo XIX empiezan las leyes nuevas, las convenciones, los tratados, y ahora son otros actores de la industria que van a dominar. Las empresas de radiodifusión, las disqueras, las grabadoras, tanto que se va a crear un nuevo tipo de derecho que se llama derecho conexo. Mucho más para proteger las empresas de radiodifusión y las grabadoras que para proteger al intérprete. Porque el lobby era es para decir, se nos da la garantía de recibir con exclusividad por esta inversión. Y de ahí que el sistema acepta que las empresas de radiodifusión y las grabadoras tengan un derecho que se llama derecho conexo, que no es de autor, está próximo. Bueno, en esta misma época, los intérpretes, sea de música o de otras obras, van a tener también un derecho, pero no porque eran creadores, porque simplemente y meramente interpretaban obras creadas antes. Lo que por sí mismo es, por ejemplo, en el caso de actores y actrices, una violación del punto de vista filosófico, porque es claro que un actor y una actriz crean un personaje en la medida que reciben el texto del autor
que es el autor del texto, pero no de la creación también en el cuerpo del intérprete, ¿no? Bueno, eso me parece muy obvio, pero el sistema garantiza a los intérpretes un derecho que se puede decir de menor grado que el derecho del creador. ¿Y por qué? Porque si el derecho del creador o derecho de autor podría ser objeto de cesión total a los miembros de la industria, en el caso de las disqueras, de las grabadoras y de las empresas de radiodifusión, más que recibir los derechos por contrato, son titulares directos de las emisiones y de las grabaciones. Con lo que, si el derecho de autor empieza con un intento de ser algo protectivo, un sistema protectivo del creador, ya de cara no lo es en el siglo, estamos hablando del siglo XV, cuando surge la imprensa, pero siglo XVI, cuando hablamos de los privilegios. Y luego en el siglo XIX se mantiene. Ahora, para terminar, ¿en qué estamos? Estamos en una situación muy curiosa. Desde hace 20 años, la industria cultural y convirtiendo en una creación, con lo que los grandes operadores de comunicación contemporánea tienen en su favor la posibilidad de que toda la gente quiera poner en sus plataformas contenido, sea protegible por derecho de autor o no. En la medida que es un contenido protegible y protegido por derecho de autor, ya no es posible que se pueda tener leyes que garanticen la exclusividad a los creadores, a los autores, ni tampoco a los titulares que sean de la industria cultural. O sea, si el compositor de una obra no tiene control, si su obra es exhibida en la casa de toda la gente o utilizada por redes sociales, están en la misma situación el compositor, el editorial musical y la disquera que grabó el fonograma. ¿Y quién defiende la bandera de que todas estas obras deben circular libremente? Los nuevos actores del sistema, que son las grandes redes de acceso a comunicación y a contenidos como, por ejemplo, Instagram, Facebook o cualquier una de las redes sociales o grandes conglomerados de Internet o nuevas tecnologías, que defienden para sí mismos la bandera irretocable de la libertad de acceso a cultura, de la libertad de expresión, de la libertad a la creación, y dicen, solo es posible eso por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, y con lo que no debemos pagar nada. Es de donde parten de eso. Entonces lo que vemos hoy, para concluir, es, y de verdad para concluir, Jorge y Evelyn, es que el derecho de autor nace con un intento, como una salida para proteger la multiplicidad de acceso a las obras. Y a la vez, como la atención a la exclusividad. Claro, porque cuando la prensa viene, el impresor sabe el número de ejemplares, para dónde va, el contenido, la censura está relacionada, todo eso viene de una sola prensa, derecho de autor, censura, todo junto. En el segundo momento, que es cuando la industria se apodera con la creación de los derechos conexos y todo el sistema internacional, el autor pierde más todavía poder del sistema que en la verdad nunca ha podido tomar en manos. Y ahora lo que pasa es que además de los creadores, también la industria pierde el comando. Solo que tenemos aquí que pensar que la solución puede ser más sencilla, pero implica reconsiderar el sistema en el siguiente sentido. El derecho de autor es basado en la idea de la exclusividad, o sea, todos los derechos reservados. Solo se puede utilizar la obra de alguien si se pide autorización, directamente o por gestión colectiva, y se paga.
este concepto va a ser factualmente, ya es imposible de ejercer. Imposible. No se puede más. Entonces, es el momento de comprender y hacer comprender a la gente que hay un contenido ético, que es, si tú utilizas la obra de alguien, pague por eso. El justo, pero pague por eso. Esta idea ya circula en el contexto europeo y latinoamericano como derecho de remuneración. Cuanto más se utiliza de obra de alguien, más se paga. Y cada vez más será la idea, hasta llegar al momento que una persona sabrá que una vez que publique una obra, ya no tiene control sobre la exclusividad y mantenimiento de esta obra íntegra, o mejor dicho, que sea imposible su circulación. Entonces, la propia posibilidad, idea del mundo implica en saber que ella va a circular independiente de su deseo. Y cuanto más circule, es porque es mejor, en algún sentido, no necesariamente, pero en términos de acceso al público. Con lo que el concepto de exclusividad de derecho de autor, que surge con la idea de la prensa, con las leyes nacionales, con los tratados, tendrá que evolucionar en todos los sentidos para un derecho de simple remuneración y que toda la gente pague por lo que utiliza un valor justo, y la comprobación empírica de que eso no está pasando y la comprobación empírica absoluta y total ahora de que el sistema es injusto es que todo el mundo está cerrado en su propia casa y sobrevive psicológicamente en términos de salud pública porque tiene posibilidad a obras y creaciones de alguien. Y no es más o menos remunerado por eso. La pandemia mundial de ahora, en mi opinión, es la comprobación de esta tesis de que el sistema de derecho de autor exclusivista está equivocado, porque la gente, los artistas, no tienen muchísimos, y yo trabajo con actores, y concluyo, Jorge, muchísimos no tienen posibilidad de comer y sus obras están circulando en la casa de la gente que tiene que sobrevivir psicológicamente. Entonces, el sistema demuestra con la pandemia que está equivocado. En mi opinión, y es el debate que yo creo que es lo más importante del derecho de autor de ahora. Perdona, se me cedí aquí. No, bueno, muchas gracias, Víctor. ¿Tenemos algún problema así de conexión? A veces te quedás congelado y se pierde algo de lo que decís. No, me gustaría escucharla a Evelyn, que ha trabajado y ha enfrentado diversos tipos de problemáticas relacionadas también con el derecho de autor. Recuerdo que me comentaste, Evelyn, respecto del archivo de Alejandra Pizarnik, cuál es el estatuto de las cartas, por ejemplo, ¿no? No sé si querés contarnos un poco algo de eso. No. Estoy silenciada. Ahí está. Bueno, Ahora a sí. ver si puedo retomar un poco lo que decía. Sí, por supuesto. No, a mí se me ocurrió, recordé que me habías mencionado ese problema, pero sí, claro. No, bueno, un poco lo que yo trataba de hacer, excediéndome un poco o abusando de su paciencia, ¿no? Para hablarles de la dispersión del archivo, ¿no? Era porque me interesaba marcar que no tenemos una edición crítica de las obras completas y que las obras que van apareciendo sucesivas, o sea, epistolarios para hablar de lo que me señalaste recién, hay hasta el momento 5, sin contar las ediciones en otros idiomas, que muchas veces difieren bastante una edición de la otra, ¿no? Y esos epistolarios se basan en archivos que están en distintas partes del mundo. Por ejemplo, a ver si tengo acá este acaba de salir. Es la edición de las cartas de Alejandra con Pierre de Mandiar. Las cartas están en el IMEC, por ejemplo, ¿no? O sea, no están ni siquiera en Princeton.
Después, las cartas que le escribía la poeta Clara Silva, están subidas, medio escondiditas, pero localizables, a la Biblioteca Nacional de Uruguay. O sea, entrando en la parte de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Uruguay, es posible encontrar el PDF de todas las cartas que Pizarnik le escribió a Clara Silva, que no están editadas en ningún epistolario. O sea, hay 5 epistolarios hasta ahora, y con eso quiero decir de tipo, o sea, epistolarios particulares que no se repiten, o sea, de Alejandra con Pierre de Mandiac, de Alejandra con León Ostrov, después hay otros que se llaman correspondencia reunida, o está el epistolario con Antonio Benedito, que es un poeta y pintor catalán, que editó parte de la obra de Pizarnik también. Pero eso no fue incluido en ningún epistolario. No se entiende bien por qué, digamos, porque esas cartas son accesibles y evidentemente los editores seguramente quisieron, o sea, las editoras de la correspondencia en estos casos son Cristina Piña, que es una de las biógrafas, y Yvonne Bordelois, que es una académica también del mundo de las letras, que fue muy amiga de Pizarnik durante su juventud. Evidentemente ellas querían incluir a las cartas con Clara Silva, pero no pudieron. Acá es donde se juega más o menos una diferencia que es fundamental, que es la diferencia entre lo que es la propiedad intelectual y lo que es la propiedad material de las obras, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría marcar para relacionarlo con lo que estaba diciendo Víctor es que corriendo el foco de los derechos del autor, que estoy absolutamente de acuerdo con Víctor en lo que decía recién, que es necesario preservar esos derechos y remunerarlos, o remunerar a los autores y a los actores y a todos aquellos que produzcan objetos o bienes culturales. Pero me parece que otro perfil de esto, ¿no?, tiene que ver con el acceso a los materiales. O sea, en este caso, por ejemplo, en el caso de las cartas de Clara Silva, la propiedad material es de la Biblioteca Nacional de Uruguay, ¿no? Según tengo entendido, no así la propiedad intelectual, o sea, el contenido de esas cartas no sería de la Biblioteca Nacional de Uruguay, sino que sería de la heredera, de la actual heredera de Pizarnik, que es Miriam Pizarnik, su hermana. Ahora, ¿qué pasa? Como en realidad las cuestiones de mercado también atraviesan todo esto, cada vez que se puede no consultar a los herederos, por alguna cuestión, no se los consulta y se publica. Por ejemplo, la correspondencia, o sea, hay distintas posiciones y también depende del criterio ético de cada uno, ¿no? O sea, sé que algunas de las ediciones de la correspondencia se aparecieron sin consultar con los herederos. Pero no tenían por qué consultarlos porque, según tengo entendido, los derechos o el derecho intelectual de las cartas caduca a los 20 años. Acá tenemos a un compañero también de la biblioteca que es el director de asuntos jurídicos de la biblioteca, que por ahí nos puede después comentar qué es lo que sabe y si es distinto de cómo se maneja esto en Brasil. Pero lo que me parece muy importante es, y constitutivo de la democracia, es el acceso a lo que Derrida dice el subiectil. O sea, a la instancia originaria de esa primera vez donde la obra se constituye de una manera irreproducible. Eso no puede ser reproducible, digamos, ¿no?, por ninguna imprenta y en ningún medio, y por más viralizados que estén los contenidos, ¿no?, que está preservado, digamos, ahí por los arjontes adentro de un archivo al cual no tiene acceso el gran público, y tampoco tiene acceso
el público especializado, ¿no? O sea, a nosotros, los argentinos que queríamos estudiar la obra de Pizarnik y que no teníamos, no contábamos, no disponíamos con ninguna obra verdaderamente completa, pues las obras son siempre faltamente completas. Les muestro, por ejemplo, la edición de los diarios. Lo que es la edición de los diarios, miren este lomo, tiene 100.000... Acercalo un poquito más, que... Ahí va. Bueno, esta es la edición de los diarios en España. En Argentina, la edición de los diarios es esta. Yo tengo una vieja, ahora tiene la actual, tiene la misma portada que esta, pero miren la diferencia. O sea, y la portada de la edición de los diarios de acá en Argentina es igual que la otra y dice edición aumentada y definitiva. Y sin embargo, es mentira que es la definitiva. Es una edición anterior que tiene la misma portada de la edición definitiva sin ser la edición definitiva. O sea, tenemos acceso a la mitad, uno tiene 500 páginas, el otro tiene 1000. Tenemos acceso a la mitad de los diarios publicados, a la mitad de las entradas, con además el problema de que no están identificadas las supresiones, ¿no? No está claro el criterio con el cual se hicieron esas supresiones, o sea, no se indica que faltan entradas y que algunas entradas no están completas, con lo cual el acceso a la obra queda totalmente cercenado, digamos, ¿no? No es lo mismo saber que uno está leyendo algo completo que pensar que estás leyendo algo completo, por ejemplo, la entrada del 28 de julio de, qué sé yo, el 68, a sospechar que faltan párrafos en el medio de esa entrada, o sea, el sentido aparece completamente cercenado. Entonces, el acceso a los materiales me parece decisivo, y como dice Derrida, absolutamente dependiente de un Estado de democracia. O sea, si no hay acceso a los archivos, no podemos hablar de democracia. O sea, la verdadera democracia como res pública tiene que ver con este acceso a los archivos. Para nosotros, los argentinos, que hasta hace poco no teníamos posibilidad de leer una obra verdaderamente completa, dependíamos de que alguna institución académica nos avalara para poder hacer un viaje a Estados Unidos y tener la posibilidad de ver esos materiales si es que nos habilitaban, digamos. Entonces esto restringe mucho el conjunto de la gente que se puede dedicar a esa obra, que los que no se pueden dedicar. Tenés que ser parte de una institución académica, tenés que conseguir una beca o el respaldo, digamos. Entonces esto me parece fundamental, digamos. Y me parece de alguna manera como el reverso de lo que decía Víctor. Por un lado, garantizar que haya una retribución para aquellos que ponen a nuestra disposición determinados materiales en este momento tan necesarios, pero por otro lado también garantizar el acceso a esa instancia de surgimiento de una obra y de producción de una obra, que es el archivo, ¿no? O sea, el archivo, si no, digamos, es un dispositivo de violencia que está encargado de segregar a aquellos que no van a poder justamente conocer los documentos, ¿no? Y esto me parece que en realidad es también por lo que hay que trabajar, así como trabajar, o sea, desde las instituciones, o desde incluso las prácticas de la disciplina del derecho, por garantizar una remuneración para aquellos que son productores de productos y bienes culturales, también garantizar la apertura de los archivos, ¿no? Democratizar el archivo. Bueno. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que habría que destacar una diferencia, ¿no? Estamos hablando, Pizarnik es una poetisa muerta, ¿no? Digamos, acá no habría posibilidad de resarcir por su creación, y estamos hablando del archivo de alguien que, digo, quizás apuntes a eso. Bueno,
hay que resarcir a la heredera, porque la heredera sigue cobrando, digamos, por la reproducción. Y también me parece que el acceso no es lo mismo que la reproducción. O sea, me parece bien que haya que pagar por la reproducción, digamos, pero no me parece que haya que pagar por el acceso, digamos. No, Está bien la distinción. me parece que hay que establecer una diferencia entre uso y reproducción. Uso en el sentido de eso, de acceso, ¿no? Me parece que el acceso, tal vez en eso estamos en desacuerdo con Víctor. Yo estaría a favor de una mayor democratización, siempre y cuando eso no te vaya a servir, no sé, para un enriquecimiento personal. O sea, si no lo vas a usufructuar, si no es usufructuable, tal vez el acceso me parece que yo estaría más dispuesta a decir que voto por una mayor democratización. Ah, bueno, sí, incluso tenemos un ejemplo, te voy a pedir que lo cuentes vos, que lo conocés mejor, de lo que podría pensarse como un abuso en la herencia de esos derechos de autor, que es el caso, recordame el nombre del escritor que, basado en Borges, hizo una versión de una obra de Borges, y bueno, Pablo Castañán. ¿Querés contar un poco esa historia? A ver si la recordamos. No sé si la conocen, la verdad es que Pablo es como forma parte del mismo círculo de gente, trabajó bastante con la obra de Borges, hizo El Aleph engordado, uno de sus libritos es El Aleph engordado, otro es tipo El Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que lo que hizo fue reordenar todos los versos del Martín Fierro, produciendo en ambos casos obras absolutamente novedosas que ponen en cuestión la idea de originalidad, justamente, ¿no? O sea, esto tiene mucha relación con la obra de Pizarnik, porque aquello que te permite conocer cuando ves el archivo de Pizarnik, los materiales de Pizarnik, es la manera absolutamente moderna, digamos, de usar y servirse de la tradición, de la biblioteca que estaba atrás de ella. O sea, Pizarnik básicamente es un bricolar que recorta las obras de los demás poetas y las plagia sin ningún tipo de remordimiento ni culpa. Trabaja con los materiales como si fueran materia prima directamente, y disuelve de esta manera de esta cuestión que estamos hablando. Por eso también es una obra compleja, ¿no? Porque justamente disuelve esta idea de lo propio y de lo ajeno, inscribiéndose en esa tradición de la cual se apropia, pero transformándola de manera transformando esa misma tradición y esa obra previa, esa biblioteca que está detrás de ella, de una manera fundamental y única. O sea, es como que Pizarnik lee a Lugones o Alfonsina Storni, dos poetas que son diametralmente opuestos, cuyas apuestas formales son completamente contrarias a la apuesta formal que hace Pizarnik, a la poética de Pizarnik, y de repente, o sea, que esto también accedes a través de su biblioteca personal y de sus marcas, ves que hay un verso dentro de un poema de Pizarnik, sobre las lilas, por ejemplo, que es un elemento emblemático en la poesía de Pizarnik, que está robado directamente de un poema de Lugones o de un poema de Storni, ¿no? Y sin embargo, ese verso parece más pizarniquiano que de Storni o de Lugones, ¿no? Entonces, más o menos como Kafka y sus precursores, para hablar de Pierre Menard, ¿no? De otro texto de Borges, o Pierre Menard también problematiza el concepto de propiedad y de originalidad, y trabaja desacralizando la tradición que usa para construir, ¿no? O sea, de alguna manera, por eso es que su obra no pierde vigencia, ¿no? Porque es desde lo formal y desde también
aquello a lo que apunta, ¿no? Políticamente es rupturista sin que sea, o sea, digamos, que pueda desgastarse como los movimientos de la vanguardia, es como que sigue vigente. Y bueno, Pablo Katz-Dagian trabaja también con estas mismas ideas, pero fue, no sé cómo es el término legal, o sea, tuvo problemas jurídicos con Kodama, ¿no? Finalmente fue sobreseído, pero hubo varias instancias así legales, y en un momento se le había imputado por una serie de crímenes legales en relación a la propiedad intelectual de Kodama. Finalmente, bueno, fue sobreseído, zafó de eso, pero salió toda la comunidad literaria, digamos, a defenderlo y a explicar por qué lo que él hacía no era un plagio, sino era una creación nueva, digamos, qué sé yo, como la que podríamos decir que hacen los autores cuando representan un papel, aunque se estén basando en un texto de un autor, ¿no? Igual, no sé, me parece, todo depende. Hay acá un comentario. Sí, sí, les leo. Hay un par de comentarios. Bueno, Daniel López Contreras propone la cuestión de qué ocurre cuando lo que se da es una autoría colectiva, ¿no? Pareciera que el concepto de autor en su origen romántico es más bien entendido como el autor individual, ¿no? Entonces, bueno, pregunta cómo se recoge esta cuestión en la ley, etcétera, ¿no? Acá también comentan que sin la existencia de los derechos de autor se diluye la motivación de producción. Bien. Se cortó cuando tú hablaste de la... ¿Se cortó? Perdón, Jorge, se cortó cuando tú hablaste de la autoría. Sí, la cosa de la autoría colectiva, se cortó exactamente la idea. Lo que pregunta, ya te doy el pie a vos, entonces, Víctor, es cómo recoge la ley la idea de un autor colectivo, si hay alguna problemática particular, porque digamos que la idea de autor en el contexto romántico tiene que ver con un autor individual, ¿no? Y con la protección de esa individualidad en la creación. Me gustaría, antes de hacerte ese pase, me quedó picando, me dejaste picando, Evelyn, una idea interesante de Harold Bloom respecto a la creación, ¿no? Entre la idea de yo soy el creador absoluto, más romántica, y la idea de todo texto borgiana, si querés, es una construcción de textos, o siempre estamos emparchando o creando a partir de lo que ya está escrito, ya está todo escrito, ¿no? Harold Bloom propone la idea del malentendido, ¿no? La creación tiene que ver con un malentendido. Yo leo mal a un autor y de ahí surge algo así como lo que vos proponías, ¿no? Es decir, no es exactamente un plagio, es una interpretación, como decías vos, ¿no? Una interpretación en diálogo con esos precursores, ¿no? Nada, era un comentario nomás. Sí, yo me pondría más en una posición más derridiana de cuestionar, digamos, hasta qué punto alguien puede garantizar que su obra es absolutamente original. O sea, Víctor Shklovsky, que es uno de los padres del formalismo ruso, decía, las imágenes son de Dios. O sea, no le pertenecen a nadie y nos pertenecen a todos, digamos. O sea, lo único diferente es la gramática, podríamos decir, ¿no? O sea, y Bloom también dice todo el tiempo esto, o sea, Bloom, que tiene este gran libro que es La angustia de las influencias, tipo, sí, señalando justamente eso, o sea, cómo enterrar a los muertos,
en el sentido de, bueno, cómo crear un lenguaje propio, cómo crear un estilo personal que no reproduzca el estilo de esa biblioteca, de esos autores que ejercen tanto peso sobre nosotros. Bueno, ¿quién podría estar seguro de que no lo está haciendo? Yo creo que nadie, o sea, que eso, no hay nadie que pueda demostrar que no lo está haciendo. O sea, no hay nadie que pueda demostrar que no es Pablo Kashtajian o Pizarnik, consciente o inconscientemente, ¿no? Y esto me parece como lo más contemporáneo de estas obras, tanto la de Pizarnik como la de Kashtajian. Porque como dice Harold Bloom, los muertos poderosos siempre retornan, y retornan hablando en nuestras voces. O sea, son esos muertos los que retornan y hablan a través de nosotros, usándonos como cámara de resonancia de sus propios pensamientos, ¿no? Bien. Bueno, no sé, Víctor, si querés retomar alguna de estas cuestiones o contestar esta cuestión de la autoría colectiva. En fin, tengo varios comentarios más. Yo les diría una intervención última de cada uno, de cada una tuya, Evelyn, y otra tuya, Víctor, y ya cada uno, y ya cerramos, ¿sí? Y abrimos el espacio para un debate y para preguntas. Bueno, comenzá vos, Víctor. Víctor, no te estamos escuchando, ¿eh? Creo que estaba leyendo. O que está congelado. Ahí está. Ya, ahí Ahí estás. está cerrado, perdón. Vale. Bueno, entonces la idea de la originalidad, directamente. El derecho de autor tiene como un criterio objetivo proteger las obras. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. El criterio es objetivo en el sentido que surge en la idea más próxima del objeto y no del sujeto. O sea, la originalidad es una condición de posibilidad para protección del derecho de autor, pero no es nunca una originalidad absoluta. O sea, basta que no sea una obra que pueda ser confundida con una que sea antecesora suya. Y el grado de originalidad que va a llevar a la posibilidad o no de haber un plagio o una otra condición. Y es muy curioso que venga esta idea de que todas las obras pueden ser un malentendido o un plagio, por decir, por provocar un poco, ¿no? O sea, si siempre estamos recibiendo algo del mundo, lo recibimos y transformamos en algo desde un punto de vista que al final es un punto de vista hermenéutico, es la interpretación del mundo. Y bueno, las palabras, por ejemplo, hablando de la literatura, las palabras tienen fin. O sea, no fin como finalidad, sino se terminan las palabras, ¿no? Y es espantoso pensar que se puede producir, por ejemplo, poesía con la finitud de las palabras, que al final es lo mismo, dicho en otro orden de ideas, y no hay siempre una copia o un plagio en este sentido. Lo que pasa es que en la mayor parte de los países la idea del plagio no está en la ley. Es un concepto más ético que un concepto jurídico. Y nace así, ¿no? Nace en Roma como un concepto ético. Entonces, violación de derecho a una audición de una obra no autorizada, en términos generales, es una violación de derecho. Y aquí lo que quiero matizar yo es que cada obra tiene una posibilidad existencial. O sea, una obra de artes plásticas se presenta al mundo con una forma de determinados materiales que van a ser utilizados técnicamente por las manos, por decir, o por una técnica desarrollada por un artista plástico. Una obra literaria sabemos lo que es. La utilización de una obra de artes plástica va a ser diferente de una obra literaria. Con lo que, si tenemos un artista que puede ser uno y otro, le damos un tema y decimos, escribe
sobre el encuentro del Sol con la Luna, o me prepares una obra de artes plásticos del encuentro del Sol con la Luna. La solución poética que va a ser dada por este artista, sea es lo mismo o si son artistas diferentes, van a ser soluciones poéticas desde un punto de vista suyo con la técnica que se presenta. Con lo que el resultado es que la obra podrá ser utilizada para algunas funciones. Y estas utilizaciones de las funciones de la obra son los actos que pueden ser, son actos de explotación. Y para cada acto de explotación deberá haber un derecho de autor. Con lo que una obra de artes plásticas puede ser reproducida, puede ser expuesta, pero no puede ser ejecutada públicamente, porque el concepto de ejecución pública es un concepto de obras musicales, por ejemplo. Entonces, una obra de artes plásticas puede ser reproducida, que es hacer ejemplares suyos. Puede ser expuesta. Una obra de teatro puede ser representada en el escenario y puede una forma de texto en un libro o una forma como objeto cualquiera, tangible o intangible. A lo que voy es, para cada obra hay una posibilidad de utilización, para cada posibilidad de utilización hay que tener un derecho aplicable. Cualquier utilización que sea una utilización no autorizada, en términos generales de derecho de autor, implica en una violación de derecho. Punto. Si eso es justo o no es justo, es una cuestión que se debe discutir dentro del sistema. Entonces el sistema del derecho de autor va a trabajar con límites o excepciones. O sea, a partir de qué momento se puede exigir la autorización previa o el pago de la obra. El sistema debería equilibrar eso. Pero el sistema es siempre difícil de equilibrar con el sentido de que piensa, está estructurado bajo la exclusividad. Lo importante es pensar, como decía yo antes, si se puede utilizar la obra, pero se debe pagar por la utilización de la obra. Y ahí se confunde dos aspectos que yo quería matizar también. ¿Qué es? La utilización o el acceso libre a obras no es la posibilidad de utilización gratuita. La Universidad de Harvard me puede cobrar acceso a su base de datos, que al final es una colección de obras protegidas. ¿Hay un problema ahí? Sí, hay un problema, que es el problema de limitar el acceso muchas veces a aquel que es un creador, como pasa en los textos académicos. Tenemos los textos publicados y hemos posibilidad de acceso a las obras que nosotros mismos hemos escrito, porque las bases de datos son de titularidad de grandes grupos. Bueno, puedo citar aquí el editorial que tiene el nombre holandés, que era un gran editorial, un tipógrafo holandés. Ya me ven el nombre. Bueno, entonces ese es un tema. Hay que reconocer que cada uso de la obra en el sistema actual debe ser autorizado. Si no se quiere que sea autorizado, hay que equilibrar esta relación bajo la idea de que el sistema protege de bajo la idea de que el sistema por sí mismo es deficitario desde el punto de vista filosófico y económico. Y con eso agrego la idea que alguien ha dicho sobre la creación colectiva o no. El sistema de derecho al autor no nace para proteger el autor, sea individual o no, nace para proteger al inversor. En algún momento el autor entra en escena. Y cuando entra en escena, el sistema dice, tú que escribes, tú que es siglo XIX, porque cuando surgieron las... Tú que eres creador, será protegido y tendrá derechos de valor económico y otros más, que son los derechos morales.
y tendrás la identificación de la obra como suya. Y si tú los dos son autores, bueno, la coautoría está prevista, la coparticipación, de algún modo. En algunos países, coautoría y coparticipación es distinto. La idea de obra colectiva, ¿qué es? Alguien organizar un contenido colectivo de obras y creaciones y decir que es el titular de esta colectividad de obras o creaciones. Es un concepto en derecho de autor que está dicho en las leyes. No es que hay una creación colectiva no identificable. Entonces, la idea es que, claro, si en el siglo XVIII se pensaba la creación como el sujeto individualmente creando, en aquella ocasión había una creación con las compañías de teatro que no han tenido derecho reconocido. Pero hoy la posibilidad creativa es mucho más grande y no solo colectivamente en número sucesivo de personas, perdón, momentáneos de personas al mismo momento creando, sino sucesivamente también. La creación, que es una creación sucesiva por métodos como Wikipedia, colaborativa en el sentido de que cada uno puede participar. Pero lo curioso es gente que quiere atacar el derecho al autor, que yo no estoy diciendo que es la persona que ha comentado. Estoy simplemente diciendo que eso es un tema que algunas gentes utilizan, es que el sistema está equivocado porque no observa la posibilidad de que no es la creación romántica del siglo XVIII. No es verdad, no es solo, pero también. Entonces lo que tiene que hacer es proteger a aquel sujeto que hasta hoy no está debidamente protegido y otras posibilidades. Víctor, Son múltiples. Víctor, se te Por está ejemplo, cortando mucho la transmisión, ¿eh? Nos perdemos la mitad de lo que ¿sí? decís. Sí, sí. ¿Sabés qué? Quizás apagando la cámara probá. A ver si mejora la transmisión. Vamos a ver. A ver cómo lo hago yo. A ¿Así? ver, ahí estás. Bueno, si querés decir unas palabras para cerrar, Mejor y dale la palabra a Evelyn. No, vale, yo creo que una pena que estas ideas no han podido. Entonces, lo que decía yo, me perdí un poco aquí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, sí. Es que la idea, la protección individual de los autores es de verdad una idea del siglo XVIII. Es verdad que es. Pero lo que se tiene que hacer ahora es simplemente aceptar que hay otras posibilidades de creación y no que el sistema no es aplicable hoy porque de aquel momento, surgido en aquel momento, y también otras posibilidades que son creativas colectivamente ahora, sucesivamente o no. Yo creo que esta es la cuestión. Y ese es un argumento para la gente que no quiere proteger o dice mal del derecho al autor como protector de un romántico, cuando se utiliza el folclore conocimiento tradicional. Es que el derecho al autor no es... No, se sigue perdiendo, lamentablemente. Conocimiento tradicional, exacto. ¿Sí? Bueno. Entonces, No. un poco por ahí, sobre esto he escrito yo, pero bueno, ¿cómo nos escuchan? Yo creo que mejor que escuchen a Evelyn. Yo me quedo aquí, yo estoy escuchando un poquito. No. Lamentablemente está un poco entrecortado, Víctor, está un poquito entrecortado. Le doy la palabra a Evelyn y le damos la palabra a los que quieran hacer preguntas, ¿sí? Evelyn. Sí, pero la verdad es que en realidad la dinámica me llevó hacia otros rumbos de los que esperaba
hablar, así que no sé, ¿querés que comente algo en particular? No sé, si no le damos Bueno, directamente la no, palabra. sí, está bien. No, podemos empezar entonces con las preguntas. Acá hay algunas. Pueden prender sus micrófonos, los que están y las que están presentes aquí en el Zoom. No sé si se pueden prender solos. Creo Bueno, que el ¿no? hospedador lo tiene que habilitar, si es que los deshabilitó a todos. Denise, ¿estás por ahí? Bueno, en Sí, fin. estoy acá. En realidad cada uno puede deshabilitar su propio micrófono, porque no sé Bueno. quién quiere hablar. Así que. Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Juan? Bien, doctor Rogero. Ahí, escuchando a Evelyn, me llama bastante la atención un tema y es cómo esa negativa de entregar los archivos o del acceso a los archivos en una u otra forma va en contravía del propósito de la universidad de democratizar y de ser como esa última baza en contra de otros poderes que dentro del Estado tratan de eliminar la democracia. Un poquito revisando Universidad sin condición de Derrida y cómo ellos se prestan para este tema de privatización del conocimiento. Entonces es como una falla a la profesión de fe que debería realizar la universidad, que al adquirir estos bienes o estos archivos, en realidad lo que hace es cerrar la posibilidad de conocimiento debido bien sea a las restricciones que impone o a no digitalizar estos archivos, que debería ser más la función de ellos. Entonces, como esto termina afectando al final a la misma democracia, porque la universidad no está cumpliendo con su objetivo, con su profesión, con la profesión de fe que ellos deberían hacer, que es de la democratización del conocimiento. ¿Respondo? Sí, dale nomás, Evelyn, perdón, estaba sin el volumen. Respondieron, sí. ¿Qué tal? Bueno, un saludo al compañero acá que hizo la pregunta. Tengo que aclarar que en realidad no es una restricción que impone en este caso Princeton, sino que es una resistencia por parte de los herederos, en este caso. No en particular de la hermana de Pizarnik, de Miriam, que es una señora muy, muy grande, sino más bien del hijo, que es abogado y que tiene algunos cursos de posgrado también en derechos de autor, pero me consta porque la Biblioteca Nacional tiene convenio con Princeton. De hecho, nosotros estábamos armando una muestra sobre Pizarnik, y ellos no solo que estaban dispuestos a facilitarnos todo el material, sino que ellos en realidad están en un proceso de democratización de todos los materiales que tienen, y consultan continuamente, en este caso a los herederos de Pizarnik, pero supongo que también lo hacen con otros archivos, sobre la posibilidad de digitalizar y poner a disposición de todos aquellos investigadores que quieran consultar los materiales que conservan. Lo que pasa es que, bueno, ahí también entra a jugar también los intereses de mercado de la editorial, que en este caso es Lumen, que es quien compró los derechos, y el albacea, que es esta señora Ana Bechiu, que tiene el poder como de orientar a la familia de Pizarnik respecto de qué le conviene y qué no le conviene. Pero claro, ella trabaja para una editorial, ¿no? Para Lumen, que es la editorial que viene haciendo todas estas ediciones siempre falsamente completas y nunca críticas, o donde no se especifica ningún criterio ni nada, y entonces cualquier
material que uno quiera reproducir, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, gigantografías para poner una muestra, por ejemplo, de la obra plástica de Pizarnik, que está muy poco difundida, y que incluso la familia no tiene, porque no tienen originales. La universidad me exigía la autorización de los herederos, y bueno, o sea, la estábamos pudiendo hacer la muestra porque yo ya tengo como un vínculo con los herederos y lo conseguí, pero son sumamente reacios. ¿Qué pasa? Cuando los herederos consultan por los papeles que ya tienen firmados con esta Anna Bethieu, si pueden dar la autorización para reproducir imágenes o materiales en una muestra, y bueno, o sea, yo la verdad es que no sé qué objetividad puede tener una persona que trabaja para una editorial que justamente está sacando un rédito de publicar esas obras, ¿no? O sea, es raro lo que se produce ahí, ¿no? O sea, por un lado la reticencia de la familia, que ha sido sistemáticamente saqueada, o sea, hay una obra, para pensar todo esto, una obra literaria que piensa muy bien todos estos problemas, que es justamente Los papeles de Aspern, de Henry James, que justamente, no sé si lo leyeron, pero es la historia de un biógrafo que descubre que los papeles de su autor favorito están en manos de una anciana en Venecia, y trata de conquistar a la sobrina, que es una solterona. Disculparán lo políticamente incorrecto de esto, pero bueno, esto se lo atribuimos a Henry James, no es mío. Trata de conquistarla para obtener estos papeles que tiene su tía. Esto es muy interesante porque además esta obra de Henry James está basada en un caso real, o sea, el biógrafo, el especialista, el académico que se llama Silsby, es una persona real, y los materiales eran de Shelley, del poeta romántico. Y las cartas las tenía la hermanastra de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, con quien Mary Shelley tenía una relación simbiótica, y parece que Percy Shelley también tenía alguna relación, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto? O sea, esto es un dilema ético, ¿hasta qué punto podemos, ¿no? Exacerbar en esta serie de huellas que dejan los autores detrás de su vida y considerarlos como parte de su obra o como fuera de su obra? Bueno, la familia es una familia muy recelosa, es una familia conservadora, la familia de Pizarnik en este caso, y no accede con facilidad. O sea, no es que la universidad, en este caso Princeton, no quiera sociabilizar los materiales, sino que firmó en el momento de adquirir la propiedad material de esos papeles, que iba siempre a consultar a los herederos en caso de la reproducción. No sé si fui clara con la respuesta. Bueno, gracias Evelyn, sí, muy clara. Bueno, acá veo que hay una pregunta tuya, Irene, no sé si querés tomar la palabra. O un comentario tuyo. Sí, ahí me saqué el mute. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. No, más que nada me pareció muy interesante las dos partes de la conferencia. Yo había escuchado a Evelyn con lo de Pizarnik y me gusta hacer este seguimiento. Y lo de Víctor con el tema también del teatro, ¿no? Porque mi experiencia el año pasado cuando dirigí A Puerta Cerrada de Sartre, fue justamente que veníamos ensayando con un grupo de autores independientes y teníamos que conseguir los derechos. Y lo arduo que era, y cómo era conseguirlos de la manera más, o sea, que nos saliera gratis, ¿entendés? Porque esto además no era un proyecto comercial. Y todos los vericuetos que tuvimos que pasar siendo un actor francés. O sea, ¿qué nos convenía más? ¿Ir directamente a Francia? ¿Ir a la traducción hecha por Aurora Bernardes? ¿Quién tenía los derechos de esa traducción? Y si utilizábamos otra, o sea, tuvimos un montón de meses
trabajando con la gente de Argentores, que estuvo muy bien en el asesoramiento, para lograr hacer esto desde un lugar independiente, ¿no? Bueno, Víctor, no sé si querés comentar algo respecto de esta situación. Estás ahí, Sí, está. sí. No sé si entendiste No, la problemática, ¿no? De qué ocurre con un grupo de actores independientes. Perdón que te aclare la pregunta, Irene, pero o si querés aclararla vos, digo, a ver si la entendí bien yo. Es decir, un grupo de actores independientes que quiere interpretar una obra clásica, ¿cómo se protege también ese derecho? Esto lo El enfatizo. derecho de los actores es totalmente actores. limitado al momento. Ahora, no hay que yo sepa, que no soy abogada, ¿sabes? No hay un marco legal para, por ejemplo, lo gráfico, pero si vos abrís un teatro en Buenos Aires al público y pones una obra, sí o sí lo tenés que hacer. No, se cortó completamente la pregunta, pero vamos a ver. Voy a explicar lo que creo que puedes explicar todo. ¿Me escuchan? Sí. 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 Bueno, en primer lugar, en Argentina particularmente hay una concentración de derechos referentes a la representación teatral en América Latina. Hay una concentración de derechos de autores extranjeros no para nuevas adaptaciones de las obras sea difícil, no solo en Argentina, como también en Brasil. Esa es una cuestión muy clara. ¿Qué es una concentración de mercado? Eso por un lado. ¿Está claro esto? Se cortó en realidad, Víctor. Si puedes repetir sintéticamente. Vale. Hay una concentración de poder de los derechos de los autores, no solo argentinos, sino extranjeros, en Argentina. En Argentina. Una concentración que lleva reflexo a otros países de América Latina, como también Brasil. Autores británicos y americanos que son representados en Argentina para América Latina. Esta concentración dificulta mucho la posibilidad de negociación de derechos. Una obra de un autor que está vivo o cuya obra no está en dominio público necesita de autorización. Cualquier otro caso, o sea, de una obra que esté en dominio público, no hace falta la... ¿Está claro también? Se cortó. No sé si me escucharon la segunda parte. Es que la internet no sé lo que pasa, está infernal, está imposible. Está medio complicado. Vamos a intentar, sí. Sí, está muy complicado. A ver, Jorge. Las obras, por otro lado, que son de autores clásicos, o sea, muertos, y que no estén en dominio público, no hace falta ninguna autorización. Sí, eso sí. Lo que está en dominio público se puede utilizar y ya está. Punto. ¿No? Claro que hay una indicación si el plazo de dominio público antes del dominio público es razonable o no en términos temporales. Pero esa es otra discusión. Sí. Entonces, el tema es, si yo comprendí bien, porque me decía Irene, ¿no? Se llama. Sí. Gracias, Irene. Y perdona por este modo de contestar tan particular aquí en partes. Parece que hay un grupo de teatro que quería hacer una representación, con lo que tendría que ensayar. Yo te puedo decir, me arriesgaría a decir, que hacer el ensayo antes de tornárselo público podría ser hecho mismo sin autorización de los titulares de derecho.
porque sería, aunque entre ellos y una preparación, si es este el tema, no había necesidad de autorización. Pero una vez que se explote económicamente una creación, hay que tener autorización y el pago de los derechos. Sea por una gestión individual con autores o sucesores, con una fundación o con entidades de gestión colectiva. Aquí en Brasil, la más antigua entidad de gestión colectiva es de autores de teatro. Más de 100 años. Se cortó. Se cortó, ¿no? Sí, se cortó. Bueno, pero me parece que en algún sentido Jorge. está respondido. Irene, ¿qué dices? Sí, sí, perfecto. Se cortó tanto, pero bueno. Bueno, pero digo, no sé si querés reforzar algún concepto, Víctor, pero me parece que la idea tiene que ver con... Sí, sí, es que acá hicimos eso. Él lo que no comprendió es que esto lo hicimos ya, y lo hicimos el año pasado, pero estuvimos ensayando 6 meses sin la certeza de que íbamos a poder hacer la obra, justamente por lo difícil que fue ver de qué manera lográbamos los derechos y todas las vías posibles, a ver cuál era la que finalmente fuera factible sin tener un costo, porque si no los actores tampoco iban a tener un peso de ganancia, o sea, una cosa muy... Claro, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, yo lo que agregaría, Irene, muy rápidamente, es decir que el desarrollo del derecho de los actores, no sé si... ¿Sí? El derecho de los actores por esta multiplicidad de acceso a las obras, solo va a existir cuando hay la fijación de la creación, de la interpretación misma. Claro, totalmente. Esto, claro, porque si hay una representación en un teatro, la remuneración se dará por ingresos ahí de billetes, ¿no? De tickets, digo. Pero si hay la fijación, debe ser lo mismo que pasa en la música o cualquier otro proceso que tenga la multiplicidad. Lo que pasa es que la gente de la industria cultural no quiere pagar este derecho y no lo quiere reconocer, diciendo que lo que ganan los actores ya es justo, suficiente y sería una repetición. Lo que sabemos que no es verdad. Totalmente de acuerdo desde acá. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, consulta. Acá veo que Walter Ibáñez pregunta a qué tiene que apuntar un autor a la hora del contrato, si a la propiedad intelectual o a la propiedad material. No sé si quieren, vos Evelyn habías introducido esa distinción, no sé si querés No, un autor, un autor como autor tiene que apuntar a la propiedad intelectual, digo. El concepto de propiedad material surge en relación al archivo, digamos. La propiedad material es la propiedad de los papeles concretos, de los materiales de trabajo concretos, de las cartas, de todo lo que hay, por ejemplo, en el escritorio de un autor, lo que está y lo que encuentra sus herederos cuando ese autor se muere, o que a veces el mismo autor decide donarlo a alguna institución, ¿no? Pero obviamente lo que le interesa al autor es la reproducción, digamos. Lo que yo introducía este concepto de propiedad material, bueno, justamente porque me interesa esa instancia, no por una cuestión fetichista, de acercamiento a todo lo que estaría relacionado con una suerte de origen, sino porque, no sé, por ejemplo, Derrida mismo piensa la obra en esa instancia en la que es irreproducible, justamente, que es en el momento de su aparición. Y esto, o sea, es como si ese momento de su aparición tuviera que ver con las condiciones materiales en las que aparece, ¿no? Más allá de los contenidos, y como si esas condiciones materiales, o sea, toda una serie
de características que se pierden en la reproducción, a no ser que sea una reproducción facsimilar, digamos, y que también habría que ver cuáles son las características que se pierden en una reproducción facsimilar, uno no tiene acceso. A las que solo tiene acceso en el archivo, digamos. Que es viendo los papeles concretos, la marca concreta. Bien, sí. No sé si querés referir a lo que ha ocurrido que se hizo público con el archivo de Pizarnik que tiene a disposición la biblioteca, ¿no? Y con... Sí. ¿El affair que pasó hace poco? Exacto. Porque digo, está bueno pensar, ¿cuál sería el límite? Porque uno abre el acceso al archivo. ¿Y qué podemos hacer con ese archivo? Hay que regular, hay que negociar, dijera Derrida también, ¿no? O sea, el acceso no puede ser irrestricto y sin ningún control, ¿no? Hay que regular un cierto control y también un cierto uso, porque lo que pasó en este caso fue esto, lo cuento brevemente, Vale, ¿no? sí, sí. El año pasado, que esto creo que no lo llegué a hacer, en realidad en 2018, la hermana de Pizarnik, con quien yo ya tengo una relación, o sea que finalmente la historia devino más Puig que otra cosa, pero yo terminé en esta relación con esta señora, que es una señora que podría ser mi abuela, es podóloga, es, bueno, ya ahora no ejerce, pero, digamos, tiene una vida completamente distinta y hasta opuesta a lo que fue la vida de Pizarnik, ¿no? Y lo que implicaba la figura de Pizarnik como esta poeta maldita, ¿no? Que, no sé, que no seguía ninguna norma de ninguna clase. Y que criticaba incluso las heteronormatividades y todo lo que implica. Yo termino en relación con esta señora, justamente porque me acerco a ella, porque me entero de que tiene más libros de Pizarnik, y ella finalmente termina donándole a la biblioteca 122 libros más, entre libros y publicaciones periódicas, y una serie de cajas con material de archivo muy similar al que está en Princeton, ¿no? Que nadie sabía de su existencia. Ella le dona todo este material a la biblioteca y en parte era eso lo que íbamos a mostrar en la exposición que se iba a inaugurar el mes pasado. Eso y un poco los dibujos que están en Princeton que nos habilitaron a mostrarlos y cartas de Pizarnik con Silvina Ocampo que llegaron cuando la biblioteca compró la biblioteca personal de Silvina y de Bioy Casares, que unas cosas muy lindas, collage de Pizarnik y cosas muy interesantes, tanto para el público especializado como para el gran público. Entonces yo, o sea, como que sigo siempre como en esta relación medio puiviana con esta señora grande, que por un lado no tiene nada que ver conmigo, pero por otro lado hay ya una relación afectiva. Ella le hace galletitas a mi hija y no sé, ahora yo la llamo 1 o 2 veces por semana para ver cómo está con todo esto. Y en el transcurso que pasó desde que la donación se hizo efectiva hasta ahora, mientras tanto yo seguía trabajando con cosas del archivo, me escribe una egresada reciente de la facultad y me dice que ella está trabajando en un proyecto de inscripción en la cátedra de literatura italiana y que le interesaba investigar la recepción que hace Pizarnik de Leopardi. Me pregunta si Pizarnik tenía libros de Leopardi, y yo le digo que sí, que tenía una edición de los cantos y una edición de los diálogos, y que las dos estaban anotadas, tenían marcas. Que si ella los quería venir a ver, que yo podía como ser la mediadora que le facilitaba los libros esos para que los pudiera mirar, ¿no? Entonces esta joven investigadora viene a la biblioteca y justamente a mí lo que me interesaba era, qué sé yo, fomentar el trabajo de esta chica que se estaba formando en investigación, Claro.
Yo podría haberle directamente dado la transcripción de las anotaciones que había hecho Pizarnik en esos márgenes, porque las tengo hechas, las tengo pasadas las anotaciones, pero me gustó esto, de este gesto de invitarla a que ella viera los libros y, bueno, sacar sus propias conclusiones, ¿no? Frente al subyectil. Y ella muy, no sé, muy agradecida ante esta situación. Cuando viene le explicamos en el Tesoro, los libros de Pizarnik están en el Tesoro y solo los pueden consultar los investigadores acreditados. Le explicamos todo lo que no puede hacer, que los tiene que tocar con guantes, que no le puede sacar fotos, que no, o sea, que no los puede marcar absolutamente de ninguna manera, que bueno, una serie de cuidados que hay que tener, y que los usuarios firman por escrito, o sea, que leen, tienen un papelito que firman para acceder a esos materiales. Tiempo después, ella publica un artículo en Diario de Poesía diciendo que había encontrado inéditos de Pizarnik. Y esa nota es levantada por Página 12, que de repente arma como un gran revuelo, como, bueno, joven egresada de la carrera de letras encuentra poemas inéditos de Pizarnik. Entonces ahí como que hay que distinguir, digamos, o sea, ahí yo me vi en la situación de ver que estos herederos que son tan recelosos de la obra de Pizarnik, además lo que aparecía escrito en la contratapa era horrible, la verdad era un texto muy feo, que bajo ningún punto de vista puede considerarse un poema inédito, ¿no? O sea, forma parte de los textos pre-redaccionales, de todo este conjunto heteróclito de materiales que llegan cuando llega todo el archivo de un autor, pero que es necesario clasificar, y si bien no hay una teoría de la obra, sí hay algunos criterios en los que hay más o menos acuerdo entre la comunidad que se dedica a esto, que es la de la crítica literaria y específicamente lo que se llama crítica genética, para clasificar estos documentos, para decir esto es un poema o esto no es un poema, digamos, ¿no? Porque entonces ahí está otra vez el problema del póstumo ese olvidado mi paraguas. Cualquier cosa que anota una persona en X soporte, por ejemplo, la contraportada de un libro, puede ser considerado como parte de su obra. Y, o sea, bueno, como dije, hay distintos criterios para diferenciar eso. Yo tuve que salir ahí a dar una respuesta institucional y decir, esto no es un poema inédito, es sencillamente un material preparatorio que tiene su interés en sí mismo, pero que no puede ser llamado poema, porque si no, o sea, ahí ya tenía como, ya veía que se me caía la muestra de Pizarnik, que finalmente se me cayó por la pandemia, porque tenía los herederos encima diciendo la Biblioteca Nacional fomenta la reproducción de materiales inéditos, que podrían estar sujetos a derechos de autor. O sea, la Biblioteca Nacional, bajo ningún punto de vista, fomenta la reproducción de este tipo de materiales. Sí fomenta Jorge, la investigación. Jorge. Sí, sí, ya estamos cerrando. ¿Quién tomó? Víctor, vos tienes otro compromiso, ¿no? Perdón, chicos. Sí, es que yo Bueno, tengo que salir ahora, pido disculpas porque tengo que entrar en otra. ¿Sabes? no, bueno, Con esta conexión, imagínate. hago el cierre. Es muy bueno el caso que estás comentando, Evelyn, para Muy ver esa interesante. complejidad, ¿no? Que es una complejidad que tampoco nos arroja a una situación en la que no es posible establecer ningún criterio, ¿no? De ningún tipo. Quería discutirlo contigo, Evelyn. Lo que pasa es que se entrecruzan, me parece, operaciones que tienen que ver con lo literario, con lo filosófico, con lo jurídico también, ¿no? En la determinación, en el recorte y en la configuración, en definitiva, de lo que va a ser obra, de lo que no va a ser obra, y cómo se recorta respecto del archivo. Bueno, les agradezco mucho, te agradezco mucho, Evelyn, te agradezco mucho, Víctor. Será hasta la próxima, ya les estaremos avisando
por este medio el próximo encuentro. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, querido.